Bueno, la presentación, un poquito de lo que voy a ir revisando. Primero vamos a hacer una descripción del contexto de lo que implica la reforma tributaria, un alcance de lo que nosotros vamos a hacer como análisis más numérico, y vamos a escribir el modelo que se utilizó, los principales resultados y las conclusiones que sacamos con el libro. Bueno, a ver, la reforma tributaria creaba dos fuentes principalmente. Lo que refiere a términos de impuestos ambientales. Uno que va a las fuentes móviles, que es un impuesto a las compras de vehículos para usos no productivos, básicamente, que está en función del rendimiento urbano del vehículo. Por otro lado, tenemos un impuesto que afecta a las termoeléctricas y a las calderas industriales, que está diferenciado en tres tipos de impuestos. Un primer impuesto, que es el que vamos a discutir hoy día, que tiene que ver con $5 por tonelada de CO2 emitida en la atmósfera. Otro impuesto que es de $0,1 por tonelada de contaminantes locales, ya sea material particulado fino, SOX o CO2 o NOx. Y por último, un impuesto a la externalidad que este contaminante genera asociado a su ubicación, que tiene que ver con un factor por las emisiones, un factor de emisión-concentración, y por último el costo social que esto genera a la sociedad. Bueno, vamos a enfocar el análisis aquí a lo que es el impuesto, lo que afecta a las termoeléctricas, el impuesto al CO2. No vamos a discutir sobre los impuestos locales a nivel numérico, pero como una breve reflexión. El impuesto a los vehículos diésel es probable que genere un aumento de la emisión de CO2, porque al final termina fomentando el uso del vehículo a gasolina, que tendencialmente por kilómetro recorrido termina teniendo un factor de emisión un poco más alto. Pero entiendo que el foco de este impuesto tiene que ver más con los impactos locales que con el CO2. Un impuesto fijo a contaminante local es bastante accesorio, porque el valor que está fijado hoy es bastante bajo, entonces probablemente no genere ningún efecto de cambios de comportamiento. Mientras que el impuesto al daño es un impuesto que desde el punto de vista de economía ambiental está súper bien definido. Puede generar impactos muy importantes o muy bajos dependiendo de cómo se define, y eso es la labor del Ministerio por ahora. Pero una de las cosas que genera esto es una incertidumbre en la inversión en termoeléctrica. O sea, hoy voy a esperar a que salga ese reglamento antes de invertir en una termoeléctrica, más si es carbón, menos si es diésel y menos aún si es gas. Bueno, y los últimos dos impuestos están alineados con el impuesto CO2, porque en general, si nos centramos por tecnologías agrupadas por combustible, emite más CO2 y más contaminación local los combustibles carbón, después diésel y finalmente gas. Bueno, sobre el modelo que utilizamos, básicamente el modelo que se utilizó acá es el mismo modelo que se ha basado acá en la fase 2 de MAPS. Es el resultado final de lo que se presentó en el GCD7, y solo que el horizonte de análisis sobre el cual vamos a discutir está cortado hasta el 2030, y consideramos dos escenarios de línea base, que es el línea base 2013, que también ya viene a estar más o menos finalizado. Bueno, un poco el equipo, porque tenemos el modelo, porque fuimos los consultores de la fase 2. Y el otro escenario que analizamos fue Carbon Tax. Entonces hicimos todas las simulaciones para el escenario de línea base y pues todas las simulaciones para Carbon Tax con el impuesto de $5, como está definido en la nueva reforma tributaria asociado a un inicio del año 2017. Bueno, aquí un poco los resultados que tuvimos. Bueno, un poco explicar el gráfico. Como línea azul tenemos lo que es la línea base de emisiones, y como línea naranja es lo que es el efecto del Carbon Tax. Como pueden ver, también hay unas sombritas que tienen que ver con el intervalo de incertidumbre, que finalmente tiene que ver con distintos escenarios de precio del combustible, distintos escenarios de hidrología, distintas combinaciones de crecimiento del PIB, distintas demandas asociadas a esto, distintos factores de planta eólico, etc. Esto se combinó en una simulación de Monte Carlo que generó 100 resultados distintos, y aquí estamos viendo el promedio de estas 100 simulaciones y el intervalo de confianza de ambas. Aquí se ve que están superpuestas las reducciones, pero en lo que es las medias podemos ver una reducción de más o menos 7 millones de toneladas anuales hacia el 2030. Pero para darle un poquito más claro, ¿podemos pasar al siguiente?
acá es lo que es el abatimiento. O sea, este es el efecto que genera anualmente en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y nuevamente el intervalo de incertidumbre social. Aquí se está comparando como escenario convencional. Aquí vemos, bueno, una leve reducción que se empieza a adelantar, pero con un intervalo de incertidumbre que puede ir incluso hacia atrás. Entonces, básicamente, los primeros años no hay un efecto muy claro. Pero a partir del impuesto empieza a aumentar el abatimiento y llegamos a 6,7 millones de toneladas hacia el 2030, lo que implica una reducción total de, en promedio, 59 millones de toneladas y un rango asociado a estos mismos intervalos de confianza entre 58 y 61 millones de toneladas de CO2. Bueno, pero ¿cuál es la matriz que está operando? ¿Cuáles son los cambios en la matriz que se generan producto de esto? Básicamente, bueno, primero tenemos una matriz más grande. Pasamos de una matriz de 33.300 megawatts a una matriz de 34.000 megawatts. Aquí no estamos considerando ninguna eficiencia energética, por lo cual, por ejemplo, si nosotros comparamos los resultados de esto con lo que sale en la agenda energética, hay como más o menos un 20-25% de diferencia en lo que es la capacidad instalada. Pero, básicamente, ¿qué es lo que se mueve? Acá tenemos un incremento de la generación solar, que pasa de un 3,2-3,9%, un incremento de la generación eólica, que es un 2%, y bueno, y esto es harto más porque básicamente tenemos 700 megawatts más y esos 700 megawatts más son 1.400 de eólico. ¿Qué es lo que se nos achica? O sea, bueno, también tenemos una pequeña subida de hidro convencional. La bajada de mini hidro no es tal, es simplemente en términos de la misma capacidad instalada, solo que como la matriz más grande, porcentualmente se ve más reducido, lo mismo con geotérmica. Y tenemos un pequeño incremento de lo que es la generación genérica, una pequeña baja en la capacidad instalada siempre capacidad. Y por último tenemos una fuerte reducción en lo que es carbón. Y además dentro del carbón empezamos a instalar carbón más eficiente. ¿Es la siguiente? Bueno, y en generación los mismos resultados. Y aquí vemos básicamente una reducción de casi un 4% de la generación de carbón. Nuevamente, el carbón nuevo que se instala es carbón más eficiente. Un pequeño incremento en la generación con genérico. Un pequeño incremento en la generación hidroconvencional, o sea, 2%, o sea, 1,5%. Y tenemos un fuerte incremento aquí relativamente a lo que es eólica y lo que es solar. También un pequeño efecto en la biomasa. Y un poco tomando lo que es la ley del RNC, la generación con RNC aumenta. Hacia el 2020 ya tenemos un efecto que ya es perceptible, un 0,7% de la matriz total. Al 2025 tenemos un 0,7 aún, y ya en 2030 estamos alcanzando casi un 2% más de generación en función de fuentes de RNC, producto de este efecto del impuesto al carbono. Bueno, ¿cuánto nos cuesta? Y bueno, en la fase anterior hicimos muchos ejercicios con muchas tasas de descuento, aquí me quedé con una. Y bueno, calculamos una tasa de descuento de un 10%. ¿Cuánto le venía costando a los generadores esta medida? Son 1.510 millones de dólares en el horizonte 2014-2030. Lo que en promedio anual tiene un costo incremental de 260 millones de dólares. Pero esto también está asociado a una recaudación fiscal importante, que termina siendo, nuevamente con un VAT, da 1.270 millones de dólares, y en promedio, para los años que hay reforma tributaria, es una recaudación que promedia los 260 millones de dólares. Obviamente, hacia el 2030 es más, porque hay más generación en términos netos. Delta inversión, delta operacional baja. O sea, como estamos usando menos combustibles fósiles, el costo de operación del sistema baja en lo que es costo de operación, pero aumenta lo que es la inversión del sistema. Y en términos de costo social, o sea, si consideramos la recaudación fiscal como una transferencia, porque ese dinero se va a gastar en algo más, el costo social es 240 millones de dólares y en promedio anual son 50 millones de dólares el efecto que genera solo el impuesto a CO2. Y viendo antecedente unitario, da un costo social de abatimiento de 4 dólares por tonelada de CO2. Y esto en un rango nuevamente asociado a toda la
modelos, tenemos un intervalo de incertidumbre que va desde los 0,7 dólares por tonelada hasta los 9,4 dólares por tonelada, que tiene que ver mucho con cómo sea la operación en todos los escenarios combinados y un poco cuánto estamos reduciendo. En términos de costos de energía, el promedio del sistema aumenta sus costos del 2,7 dólares por megawatt hora y el intervalo de incertidumbre del mismo ejercicio va entre los 2 y los 4 dólares por megawatt. Bueno, conclusiones. Bueno, un poco el espíritu de esto, nosotros creemos que es un buen paso en la dirección correcta porque da una señal de precios a largo plazo, cosa que no da realmente un mercado de carbono. Por eso, para partir, creemos que es muy positivo y también permite en un futuro migrar a un mercado de carbono. Los principales cambios, que como les decía, es más generación eólica, más generación hidráulica, un poco más de GNL, y junto con la eliminación de la generación a carbón, que además privilegia centrales más eficientes. Aquí igual es importante resaltar que uno de los supuestos importantes del modelo es que la incertidumbre eólica, porque estamos llegando a tener casi 3.000 megawatts al 2030 operando de centrales eólicas, ese porcentaje, ese 10% de generación eólica genera mucha incertidumbre en lo que es la operación. Lo que nosotros estamos asumiendo aquí es que hay un respaldo que es GNL y básicamente acá es importante una reforma. Bueno, básicamente las reducciones son importantes. En un principio no esperábamos generar estos resultados, pero con 5 dólares se genera una reducción importante al 2030, un 11% de lo que genera el sector. Al 2020 es un 6% y que ya es relevante. Así que eso creemos que es un buen paso y una señal para partir, obviamente que eso pueda o no modificarse en el futuro. Y los costos para el consumidor final, al final estas cosas son mucho más complejas en la realidad que en la teoría, pero si nosotros asumiéramos que simplemente el total de este costo se traspasara al consumidor final, debiera ser un 2% de lo que es el precio final residencial. Eso.